estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo panel del día, conformado por la presidenta de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godreau, y el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico y corredor de bienes raíces, Ricardo Negrón. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Gracias por la oportunidad. Un verdadero gusto estar con ustedes, gracias. Quiero hablar con ustedes una situación que ha llegado, una denuncia que estamos observando con relación al alquiler de propiedades en Puerto Rico, y es que hemos recibido información de varios casos donde los dueños de propiedad, los corredores de los realtors que están llevando una propiedad, le están exigiendo a una persona interesada en alquilar un dinero con anticipación, y ese dinero es solo para ver la propiedad. El dinero supuestamente es reembolsable, pero la persona no tiene una constancia ni una seguridad de que el dinero que le está ofreciendo a X o Y persona, en realidad esa persona va a aparecer después del dinero. Yo quiero preguntarle, comenzar con usted, licenciada Godreau, ¿cómo usted está viendo o qué situaciones está viendo usted en ayuda legal a la hora de las personas buscar alquiler de residencias si incluso están siendo víctimas de fraude? Mira, la realidad es que de entrada hay un problema de inventario de vivienda asequible, que no es lo mismo a decir que hay un problema de que no hay casas, es que no hay casas que la gente pueda pagar. En el caso de las personas que están cobrando un depósito o una tarifa o un cargo para enseñar una propiedad, la realidad es que de entrada parecería que no hay nada ilegal en pedirle a una persona que pague para poder enseñarle una propiedad. El problema podría ser si estamos ante casos de potencial fraude, donde hemos visto anuncios que son falsos, envía el dinero y nunca te voy a enseñar la propiedad, la historia de que los dueños están fuera del país, que es un clásico, pero también otras situaciones donde podría ser discriminatorio. Le pido un depósito a la gente que habla español, pero a los que hablan inglés no les pido depósito. Ese podría ser el problema principal. Ricardo, ¿usted está consciente de esta situación que está atravesando en Puerto Rico, particularmente a la hora de comprar propiedades? Porque hablé con Ariadna lo que tiene que ver con el alquiler, pero la compra de residencias, mucha gente dice, bueno, pues no consigo para alquiler, déjame comprar. ¿Es asequible comprar una propiedad hoy día en Puerto Rico? La demanda es bien alta, hay muchas personas buscando su vivienda principal. Ahora mismo estamos confrontando, obviamente, el problema con los inventarios, está reducido, y el conseguir una vivienda definitivamente es un reto para el consumidor. Dependiendo del tipo de consumidor, pues cómo navegue en esas aguas, en términos de su accesibilidad al financiamiento, a los recursos, pues es donde podría notar cierta dificultad o más sencillez su proceso, ¿no? Usted es realtor. También, y muchas de las sí. cosas que hemos visto de las experiencias de personas buscando alquileres son realtors pidiéndole estos depósitos. Sí. Eso es una práctica común porque ¿cuál es la necesidad de pedir un depósito antes para enseñar la propiedad? Mira, honestamente hay estilos. Yo debo destacar que yo debo imaginar que son pocos las personas que están haciendo eso. No podemos generalizar, ¿verdad? Claro. Yo creo que esa práctica no es correcta. Yo no lo hago. No es pretendo ilegal hacerlo. esa práctica, para beneficio de nuestra audiencia. ¿Es legal o ilegal que a uno le pidan un dinero como anticipo solo para ver una propiedad y sin ni siquiera mediar un contrato de por medio? Mira, licenciada, La realidad es abogada. que depende, es terrible la respuesta, pero depende. La realidad es que la ley que regula las bienes raíces sí. lo que establece es que ese intermediario, que es el realtor, tiene la responsabilidad de demostrarle cualquier oferta a su cliente. Sí. Y ese dinero se supone que le llegue a partir del dueño de la propiedad. Así que habría un problema con esos realtors que se están saliendo al margen de la ley. La Asociación de Realtors no ha dicho todavía que estamos ante un caso ilegal, pero ya se adelantó que les preocupa la consideración ética porque los corredores de bienes raíces tienen un código de ética al que también deben estar adscritos. Yo definitivamente no lo promuevo. Yo entiendo que no es correcto la práctica. Respeto a los compañeros que lo puedan estar haciendo, pero sin embargo reconozco que son pocos. Y definitivamente el consumidor debe exigirle, mira, no, de verdad, no entiendo que es correcto, ¿por qué me sometes a esto? Y pues, la situación del inventario es bien lo que fundamental. lo hace complicado, y nosotros vamos a discutir eso en breve porque el tema del inventario en Puerto Rico es otra crisis. Invitamos a que usted de inmediato escanee el QR code que ve en la pantalla para que se conecte a nuestra página de Facebook y continúe disfrutando de esta discusión que apenas comienza en el hashtag Sin Filtro IBCPR.
Muchísimas gracias por mantenerte conectado a #SinFiltro ABCPR y continuamos la discusión junto a la presidenta de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godró, y el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico y también corredor de bienes raíces, Ricardo Negrón, y estábamos planteando un nuevo método que se está viendo en Puerto Rico, una nueva situación donde si usted necesita buscar una propiedad y está buscando alquilar una propiedad, hay personas que le están pidiendo un dinero como anticipo para solo enseñarle la casa, con la promesa de que después eso se lo van a devolver, etcétera. Pero mi pregunta para ambos, y paso de inmediato con Jonathan, es si yo como ser humano, o sea, como una persona, un individuo que estoy buscando residencia, alguien me dice, ¿tú quieres ver la casa? Me tienes que dar 200 pesitos o $300 para yo mostrártela, si no, no te la muestro, y yo tengo una necesidad apremiante de un techo. ¿Qué herramientas yo tengo, qué mecanismos yo tengo para protegerme? Mira, yo entiendo que lo correcto sería el consumidor, si confronta esa situación, llevar la queja, llevar la querella, ir a los foros correspondientes, ir a la APRAR, la Asociación de Realtors de Puerto Rico, al San Juan Board, y reportarlo. Para que entonces ellos, como entidad, empiecen a investigarlo y tratar de ver qué está pasando, para encontrarle un remedio. Yo entiendo que no es correcto, volvemos otra vez, yo entiendo que esa práctica no es correcta, pero cada profesional dirige su negocio como lo quiera dirigir. De la misma manera que cuando usted va a coger un listing, el famoso listing, usted negocia la comisión con ese vendedor y esa comisión no está regulada. Okay. Esa comisión, si usted entiende que es un 30%, es un 30% y si se la aceptan, pues lo aceptó. O sea, no está regulado. Y en este caso, pues tal vez en esa línea fina vienen, ¿verdad?, algunos corredores, que no deben ser muchos, y entonces decirle, pues, a esos clientes que hay mucha demanda en atender a estas personas, te voy a cobrar un fee, $100, $200, no sé cuánto es, porque no lo he visto. Mira, y le pongo el caso y voy a integrar a la directora ejecutiva de Ayuda Legal, porque es que uno de los casos que nosotros hemos recibido, una persona quería alquilar una propiedad, la propiedad creo que costaba $575, $600 al mes, y le estaban pidiendo casi $200 para ver la propiedad como depósito, como requisito de depósito. Eso es una propiedad, dentro del marco, pues bastante accesible para una persona con ingresos módicos, pero que tendría que sacar un depósito, quizás el primer mes de adelanto, y a su vez $200 para simplemente verla. Entonces, Ayuda Legal ha recibido denuncias de este tipo de práctica, ¿cuántos dineros le piden a la gente para poder ver la propiedad? ¿Se quedan con los chavos? Las personas que ustedes han podido indagar. Esos estimados, Jonathan, pueden llegar a cualquier cosa, desde $200 hasta $1,000 en el caso de personas bien desesperadas, como son los sobrevivientes de María, que están con el programa R3. La realidad es que, como decía antes, habría que ver cuál es caso a caso. En el caso de los corredores de bienes raíces, cuando hay un corredor, sabemos que siempre se activa la ley antidiscrimen federal, así que estamos pendientes a quiénes se les pide ese dinero y a quién no. En el caso de los corredores de bienes raíces, la jurisdicción es DACO. El DACO se supone que ve querella, porque esto es un asunto de consumidores. Y bien, como decía el compañero, si bien es cierto que cada cual regula su profesión, los abogados estamos controlados, por ejemplo, con cuántas comisiones se pueden cobrar o cuántos honorarios, debo decir, se puede cobrar caso a caso. Y en el caso de los corredores de bienes raíces, pues también aplicaría lo mismo, importante. En casos de sección 8, hemos visto también gente que le quieren cobrar adelantado. Lo importante, por ejemplo, sería una buena idea que cuando su corredor o el corredor intente cobrar, usted lo haga constar en esa hoja de visita a la propiedad, porque nos hemos visto incluso con dueños que ni siquiera saben que ese corredor está haciendo eso como parte de la transacción que está llevando a cabo. Y si es en el caso, porque estamos hablando del caso de que medie un corredor de bienes raíces, un realtor, como lo conocemos coloquialmente, si fuese que yo llamo a un dueño de una propiedad y es directa, mi conversación es directamente con el dueño o la persona que tiene el control de esa propiedad, ¿cómo yo me puedo proteger si me hace ese tipo de requerimientos? Mira, también podría aplicar la ley antidiscrimen de vivienda, pero va a depender del número de propiedades que tenga ese casero. Eso no significa que ese casero puede discriminar, pero sí quería dejar saber que uno de los grandes problemas es que como nadie regula los alquileres privados en Puerto Rico, no hay una agencia a la que usted pueda ir y presentar una queja, ¿verdad? Porque ese casero, que ni siquiera necesariamente está registrado, no hay un registro de caseros en Puerto Rico, sí bien importante, ¿verdad? En el caso de esos adelantos que se da, que la
gente esté clara cuando se trata de un fraude, de nuevo, porque lo estamos viendo mucho, sobre todo con gente desesperada. Usted no adelanta dinero por ATH móvil, usted no adelanta dinero por una casa que usted vio en WhatsApp. Y por otro lado, también advertir a las páginas de clasificados, como es las principales, ¿verdad? Menciono clasificados online porque es la que tengo en la cabeza, que podrían estar sujetas también a querellas cuando prestan su foro para acciones discriminatorias. Incluso Facebook Market, que es otra plataforma que mucha gente utiliza para buscar precisamente propiedades en Puerto Rico. Sí. Hay páginas ilustres de redes sociales que dicen que porque están en las redes sociales, pues no son anuncios de verdad, así que pueden pedir, por ejemplo, personas que solamente hablen inglés o mujeres de buena reputación. Y ese tipo de acciones en los anuncios, no importa que ese casero esté alquilando su propiedad por sí mismo, serían acciones discriminatorias bajo la ley federal y de nuevo se les pueden imponer multas. A lo que voy es la necesidad de nuevo de fiscalizar, Limaris. Tenemos una tercera parte de las unidades para alquiler, nadie las está regulando y esto es la consecuencia. En la medida en que menos inventario haya, más terribles van a ser las prácticas. Le planteo y le pregunto, ¿cómo podemos atender, porque si nos dice que no hay legislación, cómo podemos atender para proteger tanto al consumidor como también al casero un poco para regular esa relación? Porque al final del día es un contrato que sé que he escuchado de casos que terminan en distintas situaciones y circunstancias que ambos terminan en riesgo, ¿no? De demandas, etcétera. ¿Hay legislación, hay proyectos que se han encaminado, se ha radicado algo, los legisladores saben de esto o no importa como tal? Sí, el primer día de la sesión en el 2021, Tatito Hernández suscribió un proyecto de ley para en Puerto Rico aprobar una ley de vivienda justa. Ese proyecto permanece detenido hasta el momento y este tipo de proyecto, por ejemplo, permitiría regular lo que se conoce como el discrimen por fuente de ingreso, que es cuando le niegan a alguien una casa porque es beneficiario de retrejo o empezar esa transacción. Así que hay algún tipo de legislación presentada, hace falta acción, pero sobre todo que el gobierno deje esta postura de que la vivienda es un negocio más. Estamos hablando, ¿verdad?, de un negocio que es una necesidad básica y fundamental. Que es un techo, que es tener un techo. Con relación, voy a preguntar, a pedirle a nuestra producción que nos coloque en pantalla otro tipo de denuncias que han surgido con relación a la gente buscando alquiler, y es o que le piden el depósito adelantado, incluso desahucio, o que no devuelven la fianza, lo de que la propiedad tiene hongos negros, mala ventilación, y a la larga estas situaciones que viven los puertorriqueños, las personas, yo lo que sigo preguntando es si tienen alguna protección porque se sienten desamparados, y uno basta con mirar las redes sociales, lo que nos comentan en las redes sociales, particularmente muchos son jóvenes. Son jóvenes profesionales que están comenzando su carrera, madres solteras, mujeres solas. Entonces vemos que no hay opciones, y ahí es una pregunta que había lanzado al principio. Si no puedo alquilar, puedo comprar, pero entonces sigo teniendo el mismo problema de la falta de inventario. En Puerto Rico no se ha comenzado el proceso de ejecución de hipotecas que había estado paralizado con el COVID. Si eso resuelve el problema, le pregunto porque de verdad que lo desconozco. Mira, ahora mismo, ya que hablaste de la delincuencia históricamente es la más baja ahora mismo. Wow. O sea, en los últimos años ha estado bajando, se ha mantenido. Todos los meses nuestros informes que nos proveen las diferentes entidades nos reflejan que realmente la delincuencia está bajita. O sea, delincuencia es que la gente está pagando que está pagando bien. Sí, que la gente sigue pagando, que no están en deuda, que no están endeudados. Correcto. O sea, o atrasados, debo decir. Eso es un fenómeno que hemos estado dialogando, estudiándolo, porque definitivamente la gente está teniendo como prioridad pagar su techo. Y esto puede tener muchos resultados de por qué pasa eso. También entendemos que hay muchas personas que tenían propiedades de inversiones, entonces los conceptos de renta a corto plazo, por no decir ninguna plataforma, ha ayudado a esas personas a mantener sus hipotecas y a sostener esas propiedades, y obviamente le generan una fuente de ingresos que es muy positivo también. O sea, y eso también podría ser un causal para ¿verdad?, que estén pagando bien las hipotecas. ¿Qué vaya a pasar en el futuro a nivel de delincuencia? No la vemos que se vaya a afectar todavía. Entendemos que el problema de inventarios de propiedad para vender está bien limitado. Pero no tiene que ver con la falta de ejecución ni nada por el estilo. No, porque obviamente
si pasara eso, Es que, y lo pregunto porque era un planteamiento que me había hecho un realtor en algún momento dado, eso de las ejecuciones que se había paralizado, y desconozco porque obviamente Bueno. no es mi campo. Sí, lo que pasa, ¿verdad?, es que la ejecución tampoco se puede ver como el mecanismo para aumentar el Exacto. inventario de vivienda, pues es quitarle la casa a alguien para Alguien. dársela a Sí, que otra es terrible, persona, para que la gente tenga idea. Si bien es cierto que la delincuencia ha bajado, las instituciones financieras siguen presentando demandas en lo que va de año. Sí. Se han presentado casi 10 demandas de ejecución de hipoteca diarias, residenciales, ¿Qué? no comerciales, diarias. Y eso lo sé. A pesar de ese dato. Porque nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico recopilamos los datos, el licenciado Camilo Guadalupe recopila los datos y es aproximadamente 10. Si vemos días laborables nada más, lleva a 15 demandas nuevas de ejecución de hipoteca residencial. Y además saber, ¿verdad?, que en los procesos, y yo sé que Ricardo y yo aquí quizás podemos diferir un poco, pero en los procesos de subasta, los licitadores que se están llevando la casa, quien tiene el cash para una subasta, usted tiene que tener cash en mano. Es la misma banca que entonces vende la propiedad reposeída. Y sin comillas, hace poco sacó una nota de cómo eso representaba un activo para la banca, que antes no, porque la banca históricamente siempre ha dicho que su negocio no es ejecutar casas. Lo que quiero decir, Limaris, es Entiendo. que es dañino decir que vamos a ejecutar casas para aumentar Sí, que no es una inventario. solución. Sobre al todo, contrario. porque se ejecutan casas para venderlas sin tasación, para venderlas en efectivo, así que la respuesta corta es no. El que no Claro. puede alquilar tampoco puede comprar una casa. El inventario y digamos, es un En problema de ejecución, oferta. no Claro, creo. es un, Claro. es un tema de oferta y demanda. O sea, al final del día, la demanda, usted ha planteado, la demanda está alta, pero la oferta pues está un poco más limitada. Pero no necesariamente, porque las noticias cuando vemos propiedades en Dorado, propiedades en X pero ya clusters eso se está atenuando, ya eso, Claro. ya ese paso está bajando. Pero, y a lo que voy, la pregunta es, ¿cómo definimos vivienda accesible, o sea, asequible? ¿Cuál es el costo de una vivienda asequible en Puerto Rico? Porque claramente, Eso es una excelente pregunta. ninguno de los que estamos aquí, aunque quisiéramos comprar la casa de 50 millones de pesos, no la podemos hacer. Pues entonces, ¿cómo es que definimos vivienda asequible y diferenciamos una cosa con la otra, licenciada? La realidad es que existe una métrica que no es perfecta, pero se dice que si una persona invierte más del 30% de lo que gana en su casa, ya sea hipoteca, renta, utilidades, está en riesgo, está en una vivienda inasequible. Así que podríamos usar esa métrica del 30% pensando cuánto es el ingreso en Puerto Rico medio, que son unos $21,000 ahora mismo. Así que por ahí sacarlo. Ciertamente lo que la gente gana no da para una vivienda asequible, se le suman los costos de luma, Claro. costos de agua, etcétera, etcétera. Tenemos un problema. Y es un problema que termina gastándose a sí mismo. Por eso es que estamos en estas situaciones donde incluso el que tiene un vale en su mano de $200,000 para comprar una casa bajo el programa No R3, encuentra. No. solamente 196 de 2,000 y pico personas han podido cerrar esas transacciones. Increíble. A lo que voy es que es un problema incluso para realtors que nos llaman a ayuda legal y nos dicen, yo quiero ayudar a la persona, pero es que el sistema no se mueve. Así que si el gobierno no mete mano para atender este problema, fondos federales enormes, como Sección 8, como los mismos fondos CDBGDR, peligran, porque de nuevo va a ser como con COVID renta. Cuando se acerca la fecha, no se pueden gastar y el tiempo va corriendo. Y expira, y ese es un dinero que no se utiliza. Entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno? ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos sugerirle al gobierno de Puerto Rico para lograr que toda esa gente que nos está escribiendo y que está desesperada porque lleva mucho tiempo buscando un techo y no consigue? Yo me pregunto si esto dentro de todo es un aspecto que está provocando un desplazamiento de la gente de los cascos urbanos a quizás a las zonas rurales, que podría ser que ahí haya, pero pienso que también en la zona rural tampoco hay vivienda. Mira, nosotros como entidad, la Mortgage Banker, en los últimos años se ha incorporado de lleno con los consumidores. Nosotros todos los meses atendemos a más de 100 consumidores en talleres de vivienda de comprador, que es para los fondos HBA, y van a nuestra oficina con alianza con el Consumer Credit Counseling, y la queja de los clientes buscando propiedades es infinita. Yo tengo un listado de más de 200 personas buscando propiedades y no hay propiedades, Wow. definitivamente. Entonces, obviamente, cabe señalar que los fondos de CDBG y el programa de Home Buyer Assistance, HBA, está proveyendo ahora mismo la producción que estamos manejando en la industria de banco, recae en gran peso a ese tipo de productos. O sea, que hay un sector de la población que está adquiriendo esas viviendas. No obstante, los inventarios están bien limitados. Yo he puesto un letrero y tengo gente después de opcionada que me están llamando constantemente, aunque tenga el rótulo de opcionada. O sea, y el desespero es grande.
En la vivienda debajo de 220,000 para abajo está bien Difícil. limitada, bien difícil. Ok. O sea, yo conozco corredores de bienes raíces que están tocando puertas por las casas, caminando a ver si alguien vende, pero no está la motivación de la gente Wow. venderla. Por la razón X, que eso es otro fenómeno Bueno, que pero Claro, si, pero- si tendríamos que vendes estar para dónde te estudiando. vas, ¿Para dónde va- para si dónde vendes vas a dónde ir? te vas a Porque ir. Está fuerte, está duro. Y en términos de alquiler, el precio, digamos, 600, 800, ese margen de ahí está bajito. Está bajito. Está bajito. Está bien bajito. Por eso. De hecho, HUD tuvo que revisar sus tarifas de lo que se conoce como el Fair Market Rent, que era la renta que se da a través, por ejemplo, de los vouchers de sección 8, tuvo que subir porque la gente no podía conseguir casas con los vales de sección 8. Pero esas rentas están subiendo ya a los 800, los 900, sobre $1,000. Yo creo que ya es estándar. Y de hecho, si un día usted le da curiosidad, busque los grupos esos en Facebook, Sí, sí, busque está palabras muy- como sublets o renting, y va a haber apartamentos de un cuarto en $1,500. Y mientras exista gente que los va a pagar, como existe, esa va a seguir subiendo, ¿verdad? Porque No, pues, pero se ve como un producto más, y ese es el Como problema. El un problema mercado. es que la gente está pagando sin poder pagar. Claro. Es porque necesitan un techo y pagan eso, aunque después no tengan ni para pagar el carro o vivan endeudados sin poder pagar el carro, atrasados en otras cosas, atrasados incluso con las utilidades, porque necesitan pagar su Y techo. expuesto a situaciones, o sea, este asunto de los mantenimientos de las propiedades, hay gente que está pagando $600, $700 y son propiedades que se le están, o sea, no son aptas para vivir. Entonces, eso es otro problema también, que se exponen a situaciones de riesgo, que la realidad es que el desespero, o sea, el gobierno va a tener que hacer algo. No sé si, yo sé que hay algún proyecto de rent control o algo que se ha establecido en la legislatura, pero no sé por dónde quedó ese proyecto en esta sesión legislativa y qué haría o qué provocaría ese proyecto como tal. Ese proyecto está pausado, era un proyecto que hacía algo muy similar a lo que hacía la Ley de Alquileres Razonables de 1946, que se derogó bajo la administración de Pedro Rosselló, y que era una legislación que establecía algún tipo de topes de renta. Precisamente se aprobó después de los huracanes en la década de los 40, con la idea de que la gente no encontraba dónde vivir, había un miedo terrible con que la gente se iba a ir del país. Sucede que ese proyecto ahora mismo está pausado. Nosotras lo que sí hemos estado, por ejemplo, pidiéndole es al Departamento de la Vivienda para que, por ejemplo, esos vouchers de $200,000 se permita que la gente pueda utilizar parte del voucher para poder reparar la casa y ponerla en condiciones. El Departamento de la Vivienda por mucho tiempo nos decía que es que HUD se lo negaba. En una reunión con HUD, HUD dijo: yo en mi vida he negado algo así. Así que sería bueno, ¿verdad?, que el secretario de la Vivienda, que yo sé que escucha estas cosas, ponga oído en tierra, importante para que esos vales se puedan traducir en vivienda para la gente. Tú ahorita hablaste del desplazamiento. Un líder comunitario de Salinas nos decía que es más fácil mudarse de Salinas a Orlando que de Salinas a San Juan. Así que esa idea de que en Puerto Rico hay movilidad, con los problemas que tenemos de transportación, de educación, de salud, no es real. Así que hay un vaciamiento y hay que pensar el tema de la vivienda como un tema de futuro también. De viabilidad. Y quiero pedirle a la producción, porque hay unos requisitos que deberían tener las personas para que tengan ideas. Aquel que está interesado en comprar una residencia, que sepa qué es lo que debe de hacer. Usted debe de escoger su institución favorita, la que usted entienda, luego debe realizar una precalificación. Después de eso va a lo difícil, buscar propiedad con esa precalificación y a través de un corredor de bienes raíces o por cuenta propia. Opcionar la vivienda es el otro paso, tramitar el proceso de préstamo y finalmente la compra de vivienda, o sea que son varios pasos Sí. y para esto tiene que haber una preparación financiera. Importante, eso que mencionas de la preparación financiera, la licenciada nos decía, la métrica, 30% más o menos, es lo que se utiliza del presupuesto para saber de tu ingreso para saber cómo cualificar. Y el paso de la opción necesitas efectivo, ¿verdad? Para opcionar la propiedad. He visto anuncios que dicen, bueno, con $1,000 puedes opcionarla, etcétera, pero la realidad no es esa, porque he visto muchos casos de personas que inclusive me dicen, opcioné súper bien, estaba bien cualificado, pero de momento vino alguien y opcionó por $1,000 más y me quitó la opción o la perdí o lo que sea. Entonces, la realidad de las opciones en Puerto Rico, usted que está en el mercado, ¿cómo es que la estamos viendo con esta dinámica? ¿Se garantizan? ¿Se garantizan como tal? Bueno, depende del contrato que firmen con su Claro. abogado. El contrato le va a dar un sentido de, ¿verdad?, de seguridad a esas partes que están haciendo el contrato. Pero la realidad es que si usted no se decide, el mercado está tan caliente que yo voy a esta casa ahora y digo, pues déjame hablarlo con mi señora mañana y te ¿Se acabó? contesto.
me dice, tienen 5 más en línea que están dispuestos a comprarla, o cash, o entonces, ¿qué pasa? La tentación del cash, y no es que cash que lleven el día del cierre un saco de chavos. No, eso no es así, porque esos fondos son legítimos a través de una institución bancaria, ¿verdad? Pero la realidad es que estas personas disponen de ese dinero para comprarla en un formato más sencillo, y lamentablemente, por la razón que, ¿verdad?, que no logramos entender, muchas veces le van a dar preferencia a esas personas. Y ahí también estamos viendo estas dinámicas, los cuentos de no acabar, de que eso mismo, quería opcionarla, no la pude opcionar, me la compraron cash, vino alguien la pagó más, o alguien que paga sobreprecio también. Están pagando sobreprecio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un mortal consumidor, mi préstamo se va a ver afectado si la propiedad no tasa el precio de venta, porque los bancos vamos a prestar a base de tasación o precio de venta lo que sea menor. Es ahí entonces que si tasa por debajo, pues obviamente se cayó el negocio. Y viene si no tengo el dinero, no lo puedo aportar. Claro. Entonces, pues ahí viene alguien con efectivo y la compró, pagó sobreprecio. Entonces, pues usted tiene un vendedor que la decisión es del vendedor, porque yo no puedo obligar a ese vendedor. El vendedor va a decir, a menos que me den contratos, ¿verdad? Pero el vendedor va a decir, se echa para atrás y dice, yo no quiero fondos de ayuda del gobierno, no quiero a nadie con vale del gobierno. Pero no quiero ¿por qué ayuda podría federal? decidir a eso un vendedor? ¿Es complicado, es cuesta arriba recibir esos fondos? ¿Se va a tardar demasiado recibir ese ingreso? Porque obviamente una transferencia bancaria o un cheque que tú lo depositas y en 3 días está reflejado, pues eso es bien facilito. Y el vale son 200,000 pesos, que tampoco es Pero que el poquito. vale y eso Se tarda en reflejarse. ¿Qué provoca esa renuencia o esa apatía? Algo sencillito. Usted ve por ahí rótulos que yo compro propiedades en 24 horas. Eso lo vemos a cada rato, promociones por ahí. Póngase en la posición del que está desesperado por vender una casa porque necesita dinero, necesita irse, tiene un problema de enfermedad. Ve un anuncio como ese. No hablemos del consumidor común. Ve un anuncio como ese. Pues va a llamar a estas personas que muchas veces ofrecen precios por debajo del valor, porque es un negocio para ellos. Pero se la ponen tan fácil a esa persona que si tal vez yo voy como consumidor y digo, pues yo voy a comenzar mi proceso de préstamo, que puede tardar 30 días. Sí. Y sabemos si es otro proceso, de la banca que está... Exacto, pues entonces el vendedor dice, pobre Ricardo, el tipo me cae bien, pero realmente me da los chavos mañana. Y no sé, y mañana yo me voy con él. Claro. Y no tengo que bregar con el banco, que podría en algún momento dado con el banco, complicármelo. con la entidad el gobierno, que fuera, con la entidad del quien vale. fuera. O sea, y eso lo está pasando también. Ay, bendito. Obviamente es un mercado que nosotros mismos como consumidores hemos creado, ¿verdad? Claro. Porque es culpa de nosotros mismos. Las ofertas, para crear las ofertas y demanda. Ya se está ajustando, entendemos que ya esto está ajustándose, pero no obstante, el problema de inventario es garrafal. Sí, y es un problema acumulado. O sea, Puerto Rico dejó de construir propiedad nueva en todos los niveles, pero dejó de construir propiedad nueva por 10, 15 años por la situación económica, particularmente. O sea, que tampoco es que es un problema de ahora, sino que se aceleró y como bien ha documentado Ayuda Legal y otras organizaciones, el tema de la pandemia, el tema de los huracanes, la destrucción de las propiedades, la lentitud en los proyectos de reconstrucción, los terremotos, etcétera, pues agravó el problema y a eso se le añade pues la entrada de estos de los Airbnbs y los alquileres a corto plazo. Quería preguntarle sobre el asunto de los vales, que usted lo mencionó. ¿El gobierno ha mejorado ese asunto? ¿Ha logrado incentivar o llegar a algún tipo de acuerdo con los realtors para decirle, mire, tengo estos vales, mueve la propiedad, como que no llegues en esta dinámica de dársela a otros, sino pues usa el vale como tal? Sí. Hay 2 programas distintos, el que el compañero hablaba, el Home Buyers Assistance Program, es un programa de asistencia al comprador donde se da hasta $60,000 a personas que están buscando vivienda. En noviembre, si no me equivoco, se subieron los límites para que más gente cualifique, así que ese programa sigue abierto y es importante porque lo que nos han dicho, ¿verdad?, de gente que ha estado tomando estos seminarios que se dan con las organizaciones de consejería de viviendas que son buenos y que el programa con estos nuevos límites puede ser muy efectivo. En el caso del programa R3, la realidad es que, como dijo el compañero, los escollos mayores, ¿cuáles son? Tú no consigues quien te haga la tasación, es caro hacer una tasación, el proceso de hablar con un banco, de conseguir un préstamo, y entonces metes por el medio al departamento de la vivienda y ahí es donde mueren todas las esperanzas de la gente. Por así decir, ¿verdad? Y yo misma que he asumido casos, las abogadas no solamente que tengo en mi equipo, yo que asumo casos y que acompaño a la gente en sus procesos de cierre, sé que eso es un calvario, literalmente, de la noche antes no aparece el cheque, ese día pues no aparece el notario, los manejadores de programas no rinden cuenta, así que hay un problema y el problema es el departamento de la vivienda y claro, gente que
simple y sencillamente no quiere coger dinero del gobierno y que eso pues tú dices cada quien, pero vivimos en un país que depende mayormente de que esos fondos del gobierno se muevan. Así que hay un problema ahí. Con relación a lo que dice la compañera, nosotros recientemente, en las últimas 3 semanas, nuestros afiliados, ¿verdad? Hemos estado en conversación con Banco Vivienda en el programa R3, porque se está identificando, este problema que estamos hablando lo hemos identificado como institución y queremos ver de qué forma nosotros como instituciones aportamos al consumidor. Entonces, estamos identificando, los diferentes bancos están identificando inventarios que tienen disponibles para ver de qué manera hacen unas excepciones el programa para que puedan ellos mismos suplir esa necesidad. Pero eso está en pasitos, pero es una iniciativa que se tomó hace 3 semanas con la directora de R3. Don William también nos ha ayudado en eso. Nos falta camino para llegar ahí, pero sí las intenciones de nuestros afiliados están ahí y se establecieron, se presentaron para ver de qué manera agilizamos. Este tema es sumamente importante. Nosotros le vamos a dar continuidad aquí en directo y sin filtro porque estamos hablando de un techo, de un hogar para mucha gente que no tiene y que empiezan a desesperarse a medida que pasa el tiempo y ven que no tienen dónde vivir. Así que esto es un problema de país, que el gobierno necesita tomar acción inmediata y poner sobre todo el oído en tierra, como dice la licenciada Godoro, al secretario del Departamento de la Vivienda, que ponga el oído en tierra para que facilite el proceso de ayuda. Ahora llegó el momento. Nosotros le habíamos hecho una pregunta a nuestra gente en el día de hoy. Sí, le habíamos hecho una pregunta sobre el tema del 4 de julio. Bien distinto a lo que hemos estado hablando ahora mismo, siendo Puerto Rico un territorio no incorporado, mejor conocido como una colonia de los Estados Unidos, ¿deben los puertorriqueños celebrar el 4 de julio? Bueno, si estaba feriado y soleado, claro que sí, pero hoy estuvo lloviendo, 52% que no, 48% que sí. Algunos comentarios lo que dicen es, bueno, sí lo celebramos porque pues nos dan beneficios, nos ayudan, etcétera. Algunos lo que plantean es que no, y que precisamente la discusión que habían planteado al principio, esa declaración de independencia, que es lo que se observa el día de hoy, incluye unos preceptos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con varias decisiones que ha venido tomando en los últimos años con el cambio de la composición de este tribunal, precisamente ha dejado fuera a minorías, a mujeres particularmente, y a la comunidad LGBTQ, la última decisión reciente que tomaron la semana pasada. Y podemos también incluir la minoría de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido discriminado y ha sido reafirmado en constantes ocasiones, siendo el último caso el del Seguro Social Suplementario, donde decidió esencialmente que una persona que se mudó de los Estados Unidos, recibió ese beneficio y se muda para Puerto Rico, lo puede perder, porque el Congreso decidió en su poder plenario discriminar contra los residentes estadounidenses que viven en Puerto Rico. Así que ahí que estamos, el 4 de julio. Queremos agradecer a toda nuestra gente que comentó y votó en nuestra encuesta. Gracias por su fiel sintonía y por conectar con nosotros. Gracias a ustedes por esta discusión. Gracias por el trabajo que hace la licenciada y su equipo en ayuda legal. Ya usted sabe que ahí tiene una fuente que le pueden ayudar por lo menos a canalizar sus preocupaciones, así que a través de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Godoro y a Ricardo, nosotros hemos llegado al final de esta edición, gracias a mi colega Jonathan Lebrón y a usted. Recuerde que los esperamos mañana miércoles a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente noche. Chao.